James Carter siempre había sido un hombre de principios. A lo largo de su vida había creído en la educación, en la justicia y en la bondad de las personas. Durante más de 40 años había dedicado su vida a la enseñanza, formando generaciones de jóvenes en su pequeña comunidad. Muchos de sus antiguos alumnos ahora eran médicos, abogados, empresarios. Incluso algunos habían seguido sus pasos y se habían convertido en profesores. Pero lo que más orgullo le daba a James no eran los títulos de sus estudiantes, sino los valores que había ayudado a inculcarles. ¿Todavía no eres suscriptor? Únete a nuestra comunidad haciendo clic en suscribirse y activa la campanita para recibir una notificación cada vez que haya un nuevo video. Ahora, a sus 72 años, James disfrutaba de una jubilación tranquila. Vivía solo en una casa modesta pero acogedora, en un vecindario donde todos lo conocían. No era un hombre rico, pero nunca le había faltado nada. Con el tiempo, había aprendido que la verdadera riqueza no estaba en el dinero, sino en las relaciones que uno cultivaba. Y en ese sentido, James era un hombre próspero. Cada mañana se levantaba temprano, preparaba su café y se sentaba en el porche a leer el periódico. Saludaba a los vecinos que pasaban, algunos de los cuales todavía lo llamaban Profesor Carter con respeto. Era una rutina sencilla, pero para él tenía un valor inmenso. Le recordaba que había dejado una huella en su comunidad, que aún era querido y respetado. Esa tarde, James decidió salir a hacer algunas compras. Había hecho una lista mental de lo que necesitaba: pan, leche, algunas verduras frescas y su medicamento para el corazón. Nada fuera de lo común. Subió a su viejo sedán, un auto que había comprado hacía años y que todavía funcionaba perfectamente. Mientras conducía por las calles del barrio, disfrutaba de la paz que le daba ese pequeño trayecto. El sol brillaba con intensidad y el aire cálido del verano entraba por la ventana mientras en la radio sonaba una suave melodía de jazz. James siempre había sido un amante de la música. En su juventud solía tocar el piano, aunque con el tiempo sus manos habían perdido la destreza de antes. Aún así, la música seguía siendo su refugio, un recordatorio de tiempos más simples. Al llegar al supermercado, James se tomó su tiempo. Saludó a la cajera, una joven que lo conocía desde niña y que siempre le sonreía con afecto. Se detuvo a conversar unos minutos con el dueño de la tienda, un viejo amigo con quien compartía historias sobre cómo había cambiado la ciudad con los años. Para James, estos pequeños momentos eran lo que hacía que la vida valiera la pena. Después de pagar sus compras, salió del supermercado y caminó hacia su auto. Sus movimientos eran más lentos que antes, pero todavía conservaba cierta vitalidad. Guardó cuidadosamente las bolsas en el asiento trasero y se sentó al volante con la satisfacción de quien disfruta cada detalle de su día. Encendió el motor y se dispuso a regresar a casa. No tenía prisa. No había nada urgente que hacer, salvo volver a su hogar y preparar una cena sencilla mientras veía algún documental en la televisión. Pero entonces algo cambió. Al girar en la esquina de su calle, notó un destello rojo y azul iluminando su espejo retrovisor. Una patrulla policial. Al principio pensó que el vehículo solo pasaría de largo. No tenía motivos para preocuparse. Su registro estaba en regla, no había cometido ninguna infracción. Pero cuando las luces continuaron parpadeando y el sonido de la sirena se hizo más insistente, James entendió que lo estaban deteniendo a él. Frunció el ceño, sorprendido. ¿Qué estaba pasando? Respiró hondo y dirigió el auto hacia la acera, deteniéndose con calma. Miró nuevamente por el espejo retrovisor y observó cómo los oficiales descendían de su vehículo. Había dos. Uno de ellos caminaba con una actitud agresiva, el otro parecía más reservado, pero seguía el ejemplo de su compañero. James tragó saliva. No había hecho nada malo,
pero algo dentro de él le decía que aquel encuentro no iba a ser tan sencillo como un simple control de rutina. Lo que James no sabía era que aquella detención cambiaría su vida para siempre. El aire dentro del auto se volvió pesado. James Carter, un hombre que había pasado su vida enseñando a jóvenes sobre historia, ética y responsabilidad, jamás había tenido problemas con la ley. Y sin embargo, allí estaba, sentado en su vehículo con las manos firmes sobre el volante, viendo cómo dos policías se acercaban con una actitud que le heló la sangre. A través del espejo retrovisor observó con más detalle a los oficiales. El primero, el que caminaba al frente con paso firme y decidido, era un hombre joven, de complexión robusta y mandíbula apretada. Su uniforme impecable y su postura agresiva dejaban claro que estaba acostumbrado a imponer su autoridad. En su placa podía leerse Oficial Bradley. Detrás de él, con una actitud más reservada, pero no menos amenazante, caminaba el otro agente, cuyo nombre en la placa era Oficial Miller. Parecía más inseguro, como si no estuviera del todo convencido de lo que estaba ocurriendo, pero seguía los pasos de su compañero sin cuestionar. James respiró hondo. Había leído demasiadas historias sobre personas inocentes que terminaban en situaciones injustas por el simple hecho de estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Sabía que cualquier movimiento en falso podría ser interpretado de la peor manera. Manteniendo la calma, bajó lentamente la ventanilla cuando el oficial Bradley llegó a su lado. Licencia y registro. Ahora. La voz del policía fue seca, autoritaria. No había saludo, no había una explicación de por qué lo habían detenido. Solo una orden. James, con la paciencia de quien ha lidiado con adolescentes difíciles durante décadas, asintió con tranquilidad y empezó a moverse con lentitud. «Por supuesto, oficial», respondió con cortesía. «Pero antes, puedo preguntar, ¿cuál es la razón de esta detención?» Los ojos de Bradley se endurecieron. «No haga preguntas, haga lo que le digo». La respuesta fue un golpe de realidad. James supo en ese instante que no se trataba de una simple detención de rutina, algo más estaba ocurriendo. Haz clic en suscribirte y activa las notificaciones. Solo así estarás al tanto de nuestros próximos videos y no te perderás de nada. Con movimientos deliberados, sacó su billetera y entregó los documentos al oficial. Bradley los arrebató sin siquiera mirarlo y se giró para revisar la información. Mientras tanto, el segundo policía, Miller, se quedó de pie al lado del auto, observándolo con una expresión difícil de descifrar. James decidió intentar una vez más. «Oficial, soy un hombre mayor, regresando del supermercado. No entiendo qué sucede, pero si hay algún problema, me gustaría saberlo». «Salga del auto», interrumpió Bradley sin siquiera mirarlo. James sintió una punzada de indignación, pero la controló. «¿Perdón? He dicho que salga del auto, ahora mismo». Por un segundo, un silencio tenso llenó el aire. James no podía entender qué estaba ocurriendo. No había mostrado ninguna actitud sospechosa, no había resistido, y aún así lo estaban tratando como un criminal. Respiró hondo, sintiendo un nudo formarse en su estómago. Sabía que discutir solo empeoraría la situación. Había visto suficientes casos de abuso de poder como para saber que, en ese momento, lo más prudente era obedecer. Con movimientos lentos y controlados, se quitó el cinturón de seguridad y abrió la puerta del auto. Apenas puso un pie en el asfalto, sintió una mano fuerte agarrarlo del brazo. «Oye, oye», protestó con calma, «no hay necesidad de...». Antes de que pudiera terminar la frase, el oficial Miller lo empujó contra el auto con una fuerza que no esperaba. «Ponga las manos sobre el vehículo y abra las piernas». James sintió la presión en su pecho cuando su cuerpo fue obligado a pegarse contra el auto. Su corazón comenzó a latir con fuerza. No podía creer lo que estaba sucediendo.
¿De qué se trata esto?, logró decir, manteniendo la voz firme, aunque su interior comenzaba a llenarse de una sensación desconocida. «Silencio», espetó Bradley. James cerró los ojos por un segundo. Respiró hondo. No podía perder la calma. Sentía las miradas de los vecinos. Veía de reojo algunas ventanas abiertas y a unas cuantas personas sacando sus teléfonos móviles para grabar. Era un hombre respetado en la comunidad, alguien que nunca había causado problemas. ¿Por qué estaba pasando esto? El cacheo fue agresivo. Las manos de los policías registraron cada bolsillo, cada pliegue de su ropa, con la clara intención de encontrar algo que justificara su abuso. Pero James sabía que no hallarían nada. Entonces sintió como un par de manos le sacaban algo del bolsillo de su chaqueta. «¿Qué tenemos aquí?», dijo Bradley con un tono de burla. Cuando James giró la cabeza, vio en las manos del oficial un pequeño frasco transparente con una etiqueta médica. «¿Son drogas?», preguntó el policía con una sonrisa burlona. James parpadeó. «Es mi medicamento para el corazón. Puede leer la etiqueta, mi nombre está ahí». Bradley giró el frasco entre sus dedos como si analizara un objeto peligroso. Luego miró a Miller con una sonrisa maliciosa. No lo sé, Miller. ¿Tú qué opinas? ¿Será que este anciano esconde algo?» El segundo policía miró incómodo la escena, pero no dijo nada. James sintió cómo la indignación crecía en su interior. Sabía exactamente lo que estaba ocurriendo. No era un malentendido, no era un simple error, era abuso de poder y no estaba dispuesto a quedarse de brazos cruzados. «Oficial, necesito hacer una llamada», dijo de repente con voz firme. Bradley se rió. «¿A quién? ¿A un abogado?» «No está arrestado, viejo. No tiene derecho a una llamada». James mantuvo la mirada fija en él. «No es a un abogado». Lentamente, con movimientos cuidadosos para evitar cualquier reacción violenta, sacó su teléfono del bolsillo. Los policías lo observaron con una mezcla de curiosidad y burla. El teléfono sonó una vez, 2 veces. Al tercer tono, una voz profunda y firme contestó al otro lado. «James, amigo mío, ¿cómo estás?». El rostro de Bradley perdió todo rastro de arrogancia. James sonrió por primera vez desde que todo comenzó. «Señor alcalde, lamento molestarlo, pero estoy en un problema que creo que debería conocer». El silencio que siguió fue sepulcral. En ese momento los oficiales supieron que habían cometido un grave error. El aire a su alrededor parecía haberse congelado. Por un instante nadie se movió. James Carter sostuvo el teléfono con firmeza, su voz tranquila, pero con un matiz de autoridad que no podía ser ignorado. Del otro lado de la línea, la voz del alcalde Thomas resonó con claridad. «James, amigo, ¿qué sucede?». Los oficiales se miraron entre sí. La burla que había estado en el rostro de Bradley desapareció por completo. Miller tragó saliva. Su expresión se tornó incómoda. James decidió mantener la calma. Sabía que en ese momento tenía el control de la situación, pero también entendía que debía manejarlo con inteligencia. «Señor alcalde, lamento molestarlo, pero parece que tengo un problema aquí. 2 oficiales me han detenido sin motivo, me han sacado del auto y me están tratando como un criminal sin ninguna explicación». Del otro lado, el silencio se prolongó por un segundo, pero cuando Thomas habló de nuevo, su tono había cambiado. Ya no era la voz amistosa que le había respondido al principio, era la voz de una figura de poder, de un hombre que estaba acostumbrado a dar órdenes y ser escuchado. «Ponme en altavoz, James». «Ahora mismo». James no dudó. Apretó la opción de altavoz y sostuvo el teléfono a la altura de su pecho. «Oficiales», la voz del alcalde resonó con autoridad. «Necesito que me den sus nombres y números de placa. Ahora». Los policías quedaron inmóviles.
Bradley, quien minutos antes parecía tan confiado y agresivo, se tensó visiblemente. Su mandíbula se apretó y por un segundo dudó en responder. «Señor, nosotros solo estábamos...» «Dije ahora». La voz del alcalde se elevó un poco más, cortando cualquier excusa antes de que pudiera ser pronunciada. Miller fue el primero en reaccionar. Su voz sonó temblorosa. «Oh, oficial Miller. Placa 429, señor». Bradley cerró los puños. Miró a James con furia como si fuera su culpa haber cometido ese error, pero no tenía salida. «Oficial Bradley, placa 36671», espetó con voz seca. «Bien», dijo el alcalde. «Ahora quiero que me expliquen exactamente por qué han detenido a James Carter». Ninguno de los dos respondió. Miller bajó la mirada, claramente avergonzado. Bradley, en cambio, se mantenía rígido, como si aún estuviera buscando una forma de justificar sus acciones. «Estoy esperando», insistió Thomas, su voz cargada de impaciencia. Bradley abrió la boca, pero no encontró palabras. El alcalde suspiró. «Voy a decir esto una sola vez», continuó con un tono gélido. «James Carter es un ciudadano respetado en esta comunidad. Lo conozco desde hace años y sé que no ha hecho nada que justifique esta detención. Han actuado con prepotencia, abuso de poder y falta de criterio». Bradley apretó la mandíbula. «Señor, con todo respeto, solo estábamos...» «No quiero escuchar excusas», lo interrumpió el alcalde. «En este momento estoy llamando al jefe de policía. Quiero un informe completo en mi escritorio dentro de la próxima hora. Y si no tienen una razón legítima para haber detenido a este hombre, los dos enfrentarán medidas disciplinarias inmediatas». Miller parpadeó, claramente asustado. «Señor, fue un malentendido», murmuró. «Un malentendido». El alcalde dejó escapar una risa sarcástica. «¿Lo empujaron contra su propio auto por un malentendido? ¿Revisaron sus pertenencias sin justificación por un malentendido? Silencio. Regresen sus cosas y dejen que se vaya. Ahora». No había espacio para la negociación. Bradley apretó los dientes, claramente molesto por la situación, pero sabía que no tenía opción. Le entregó a James su frasco de medicamentos y con una voz tensa murmuró: «Tome sus cosas». James lo miró fijamente. No dijo nada. Solo tomó el frasco y lo guardó en su chaqueta. Miller, con la cabeza gacha, le devolvió sus documentos. «Disculpe». «Señor», dijo en voz baja sin atreverse a mirarlo a los ojos. James los tomó y sin decir una palabra caminó hacia su auto. Antes de subirse, miró a su alrededor. Varias personas seguían grabando. Algunos vecinos intercambiaban miradas. De indignación, sabía que este no sería el final de la historia. Abrió la puerta del coche, se sentó con calma y encendió el motor. Pero antes de irse, hizo algo que ninguno de los oficiales esperaba. Sonrió, no con burla, no con arrogancia, sino con la certeza de que había ganado. Y luego, sin mirar atrás, se marchó. James Carter conducía de regreso a casa en completo silencio. El motor de su viejo sedán ronroneaba suavemente, pero su mente seguía atrapada en los acontecimientos de los últimos minutos. Sabía que lo que acababa de suceder no quedaría en el olvido. No estaba enojado, no sentía rabia. Lo que sentía era algo más profundo, una mezcla de decepción y cansancio. Había pasado toda su vida enseñando a los jóvenes sobre integridad, sobre el valor de la justicia y la importancia de hacer lo correcto. Y, sin embargo, incluso en su vejez, aún tenía que lidiar con el abuso de poder. Suspiró y giró en su calle. Desde la ventanilla pudo ver a algunos de sus vecinos aún parados en la acera, hablando en voz baja, revisando sus teléfonos. Sin duda, el incidente ya estaba circulando en redes sociales.
Aparcó su coche en el garaje, apagó el motor y se quedó un momento sentado, con las manos sobre el volante. En ese momento su teléfono vibró. Lo sacó lentamente del bolsillo y vio el nombre en la pantalla. Alcalde Thomas. James, dijo la voz al otro lado con un tono preocupado. ¿Estás bien? James sonrió con cansancio. Estoy bien, Thomas. Gracias por intervenir. Hubo una pausa. Esto no termina aquí, dijo el alcalde con firmeza. Ya hablé con el jefe de policía. Quiere ver los videos. James se frotó el mentón. Los vecinos los grabaron. Lo sé, algunos ya me los enviaron. Se están viralizando. James arqueó una ceja. ¿Viralizando? James, hay cientos de compartidos en menos de una hora. Para la mañana, esto estará en todos lados. El anciano asintió lentamente. No le sorprendía. En el mundo moderno, las injusticias no podían ser ocultadas tan fácilmente. ¿Qué pasará con los oficiales?, preguntó sin rastro de malicia en su voz, sino con una genuina curiosidad. Thomas suspiró. El jefe de policía ya revisó los videos. No hay justificación para lo que hicieron. Bradley será suspendido de inmediato. Miller, bueno, al parecer solo siguió órdenes, pero eso no lo exime. Tendrá una audiencia disciplinaria. James cerró los ojos por un momento. No quiero que esto sea un circo mediático, dijo con voz calmada. Quiero justicia, no venganza. Lo sé, James, pero esto ya no está en nuestras manos. La gente lo ha visto, están indignados. El anciano exhaló lentamente. Que el proceso siga su curso. Solo espero que aprendan la lección. Lo harán, afirmó Thomas. Te mantendré informado. Descansa, amigo. James colgó y miró el teléfono por unos segundos antes de volver a guardarlo en su bolsillo. Luego salió del auto y se dirigió lentamente hacia su casa. No esperaba que su día terminara así. Pero de una cosa estaba seguro. Había hecho lo correcto. ¿Quieres más contenido como este? Entonces dale like, suscríbete y activa la campanita, porque aquí siempre hay contenido nuevo y no querrás quedarte fuera. James condujo en silencio. No había prisa. No sentía miedo ni enojo, solo una extraña sensación de satisfacción. Sabía que lo que acababa de suceder no quedaría en el olvido. Los rostros pálidos de los oficiales, cuando escucharon la voz del alcalde, habían sido una señal clara. Estaban en problemas. Al llegar a casa, estacionó el auto en su pequeño garaje y apagó el motor. Se quedó allí unos segundos, con las manos sobre el volante, observando la calle tranquila frente a su casa. A pesar de todo, su barrio seguía siendo el mismo. Suspiró. Salió del coche con su bolsa de compras y entró en su hogar. Todo estaba en su lugar. La cocina impecable, la sala de estar con los libros apilados en la mesa de café, el sillón viejo pero cómodo esperándolo en la esquina. Pero algo era diferente. Tomó su teléfono y revisó sus notificaciones. Su bandeja de entrada estaba llena de mensajes. Su número era conocido en la comunidad y muchas personas se habían enterado del incidente en cuestión de minutos. Algunos eran exalumnos preguntando si estaba bien, otros vecinos expresando su indignación. Y entonces lo vio. El video tonto alguien. En la multitud había subido la grabación del enfrentamiento a las redes sociales. James presionó reproducir. La imagen era clara. Él siendo empujado contra su propio auto, la voz agresiva de Bradley, el momento en que sacaban su frasco de medicamentos como si fuera una prueba de culpabilidad. Luego, la tensión cuando sacó su teléfono y llamó al alcalde. Y finalmente, el cambio en la actitud de los policías cuando escucharon la voz de autoridad en el altavoz. El video ya tenía miles de vistas y estaba creciendo rápidamente. Los comentarios eran una mezcla de indignación y apoyo. Esto es inaceptable. Basta de abuso de poder.
respeto para el señor Carter, manejó la situación con dignidad. Que estos oficiales sean investigados y castigados. James dejó el teléfono sobre la mesa y se pasó la mano por el rostro. Sabía que no tenía nada que temer. No había hecho nada malo, y aún así sentía un peso en el pecho, no por él, sino por todas las personas que habían pasado por situaciones similares sin tener la suerte de contar con alguien como el alcalde Thomas al otro lado de la línea. Esa noche durmió poco. El silencio dentro del auto de James era absoluto, pero en su mente todo era un torbellino de pensamientos. Mientras conducía de regreso a casa, sus manos aún sentían la presión de haber sido forzadas contra el auto. Su corazón, aunque acostumbrado a los años y a los desafíos de la vida, latía con un ritmo más acelerado de lo normal. Respiró hondo. Había enfrentado muchas situaciones en su vida. Había luchado por la educación de generaciones de jóvenes. Había ayudado a formar mentes brillantes. Había sido testigo de cambios sociales y políticos a lo largo de los años. Pero nunca antes se había sentido tan vulnerable. Nunca antes había experimentado el peso de una injusticia tan flagrante en su propia piel. No era un hombre de rencores. Siempre había creído en el diálogo, en la paciencia, en la educación como la mejor herramienta para el cambio. Pero lo que acababa de vivir no era solo un error, no era un malentendido, era un reflejo de un problema más grande. Y no iba a quedarse de brazos cruzados. Cuando llegó a su casa, apagó el motor y se quedó sentado por un momento, con la mirada fija en el volante. Su teléfono vibró. Un mensaje del alcalde. James, ya hablé con el jefe de policía. Vamos a manejar esto de inmediato. Lamento mucho lo que pasó. No respondió de inmediato. Sabía que las palabras eran importantes, pero lo que realmente contaba eran las acciones. Con un suspiro, salió del auto y entró en su casa. Se dirigió a la cocina, donde dejó las bolsas del supermercado sobre la mesa. El reloj en la pared marcaba las 6:30 p.m., pero sentía que habían pasado años desde que salió a hacer las compras. Entonces sonó su teléfono otra vez, otro mensaje, esta vez de un número desconocido. Señor Carter, soy un periodista local. Hemos recibido varios videos del incidente con los policías y nos gustaría hablar con usted. La historia está generando mucho interés. ¿Podríamos entrevistarlo? James se quedó mirando la pantalla. Los videos, por supuesto. Había visto a los vecinos grabando todo desde sus ventanas y desde la acera. En esta era digital, una injusticia como aquella no se quedaba en el olvido. La gente hablaba, la gente compartía, y las redes sociales tenían el poder de amplificar las historias de una manera que antes era inimaginable. Abrió su navegador y con un par de clics encontró lo que buscaba. El video ya estaba en línea. Miles de personas lo habían visto. Miles de personas estaban comentando. Increíble. ¿Cómo pueden abusar así de un anciano? Ese oficial Bradley se ve como un matón con placa. Tiene que haber consecuencias. Este hombre es un héroe. Su calma y su dignidad me impresionan. James dejó el teléfono sobre la mesa y se pasó una mano por el rostro. Esto ya no era solo su historia, era algo más grande, y las consecuencias apenas estaban comenzando. El video del altercado no tardó en volverse viral. En cuestión de horas, los medios locales comenzaron a reportar la noticia. No pasó mucho tiempo antes de que grandes cadenas nacionales tomaran interés. Programas de televisión hablaron sobre el abuso de poder, sobre la discriminación, sobre la falta de responsabilidad dentro del cuerpo policial. El alcalde Thomas cumplió su palabra. A la mañana siguiente, James recibió una llamada del jefe de policía en persona. Señor Carter, quiero ofrecerle una disculpa en nombre de todo el departamento. Lo que pasó ayer fue inaceptable. Y le aseguro que estamos tomando medidas inmediatas. James escuchó en silencio.
No le interesaban las disculpas vacías. «Quiero saber qué va a pasar con esos oficiales», dijo finalmente. Hubo un silencio breve al otro lado de la línea y luego el jefe de policía respondió. «El oficial Bradley ha sido suspendido de inmediato mientras realizamos la investigación. Hay evidencia suficiente para considerar su despido». James asintió, pero no dijo nada. «El oficial Miller», el jefe hizo una pausa, «ha presentado su renuncia voluntaria esta mañana. Según lo que me dijo, no quiere seguir formando parte de un sistema en el que ocurren cosas como esta». Eso sí lo sorprendió. No esperaba que uno de los policías se apartara voluntariamente de la situación. «Entiendo», respondió James. «Pero esto no se trata solo de 2 oficiales. Se trata de un problema más grande». El jefe de policía suspiró. «Lo sé, señor Carter. Créame, estamos recibiendo mucha presión para hacer cambios. Esto ha escalado demasiado rápido. El alcalde quiere reunirse con usted, quiere discutir formas de mejorar las prácticas dentro del departamento de policía». James miró por la ventana. El sol de la mañana iluminaba su pequeño jardín. No lo había pedido. No era lo que buscaba cuando decidió salir a hacer sus compras el día anterior, pero la vida a veces ponía a las personas en posiciones inesperadas. «Acepto la reunión», dijo finalmente. El jefe de policía exhaló aliviado. «Gracias, señor Carter. Le enviaré los detalles pronto». Cuando colgó el teléfono, James se permitió un momento de reflexión. Había pensado que este episodio sería solo un recuerdo desagradable, algo que quería olvidar. Pero ahora se daba cuenta de que tenía la oportunidad de hacer algo más. No solo por él, sino por todos los que no tuvieron la suerte de contar con una llamada de ayuda. No era un activista, no era un político, no era un abogado, pero sabía lo que era la justicia y haría todo lo que estuviera en su poder para asegurarse de que esta vez la justicia ganara. Si esta historia te inspiró, deja un like para apoyar el canal y suscríbete para ver más contenido como este. No olvides activar las notificaciones para no perder los próximos capítulos y cuéntame desde dónde nos estás viendo. Nos encanta saber de cada rincón del mundo donde llega nuestro canal.